buenas noches a todos los que nos están acompañando. Los que puedan prender la cámara sería súper rico verlos. Los que no, no importa. Bueno, hoy vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los inversionistas a la hora de invertir en la Florida. Entonces, bueno, inicialmente voy a empezar presentando a nuestra invitada especial. Espérame que esto. Gina Salcedo. Gina, cuéntanos un poquito de ti. Buenas noches, Adriana. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, como dijo Adriana, es Gina Salcedo. Yo soy licenciada de título. Nosotros aquí como compañía de título somos los agentes de fiducia de las transacciones y nos aseguramos que las transacciones tengan un título limpio, que la propiedad que le estamos entregando al comprador tenga sus escrituras limpias, entonces, o libres de deudas. Ese es nuestro rol y bueno, muy agradecida de compartir aquí con ustedes hoy. Gracias, Gina. Bueno, y para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Arango, agente de bienes raíces, colombiana igual que Gina. Y bueno, muy contenta también de aprender acá junto a ustedes. Entonces, inicialmente, bueno, un poco del contenido que vamos a ver, por qué invertir en Miami, datos generales de todo lo que está pasando en Miami, los errores más comunes de los inversionistas. Este tema me encanta, Gina, porque es una pregunta que nos hacen muy seguido. La gente a veces no se familiariza con esta palabra FIRPA y de verdad que es muy importante tener el concepto de lo que es y cómo evitarlo. Algo nuevo también para mí es lo del fraude cibernético. Ahorita se están presentando muchas cosas con esto, les vamos a contar pues como más a fondo. Y a lo último pueden hacer sus preguntas. Entonces, bueno, Claro. voy a iniciar hablándoles un poco de Miami. De verdad que Miami, todos sabemos, los que tenemos el privilegio de vivir acá, que es una ciudad súper mágica. Y veo que la infraestructura, Gina, no sé qué pienses, toda la parte del downtown, de Edgewater, está cambiando impresionante. La inversión billonaria que se está haciendo le está dando otra cara a la ciudad. Sabemos que tenemos el puerto número 1 de los cruceros, que tenemos el segundo centro financiero más grande de los Estados Unidos. Y bueno, las construcciones que vienen espectaculares en el downtown, por ejemplo, el Waldorf Astoria, que es el hotel, uno de los hoteles más lujosos, el Miami World Center y la infraestructura vial, el tren que ya lo están probando, esta semana lo estaban probando ya va a llegar hasta Orlando en las estaciones en Fort Lauderdale del West Palm Beach. Entonces, de verdad que son muchos los atractivos para que la gente quiera venir a invertir en Miami. No sé, Gina, que si quieres aportar algo de todo lo No, que has pues, visto. Adriana, imagínate todo lo que nos estás contando. Realmente, pues nosotros que tenemos el privilegio de vivir aquí, siempre lo decimos, ¿no? Aquí vivimos como en el paraíso, o sea, vivimos como en vacaciones, tenemos tanto, tanto, tanto aquí que disfrutar, siempre estamos en desarrollo y pues con lo que tú nos cuentas, igual todo el universo entero yo creo que ha descubierto aún más a Miami ahora con esta pandemia porque tenemos una cantidad de compradores de todas partes invirtiendo aquí. Exactamente, y por eso te lo preguntaba, porque todos los días estás haciendo cierres a personas que están viniendo de otros estados, de Latinoamérica, muchísima gente. Y bueno, y un factor importante fue lo que dices en la pandemia, Miami prácticamente no cerró, entonces todo el mundo vio el dinamismo que se vive acá, vio que se podía trabajar desde acá, incluso muchas empresas de otros estados se mudaron, entonces son grandes capitales inyectándose en Miami. Cuando la gente me pregunta, no, pero es que la subida de precios, ¿será que va a pasar algo? ¿Van a caer? Y yo pienso que no, o sea, lo que vamos es a llegar a ser como las grandes ciudades que tienen precios altos, como lo son Nueva York, y otros estados de Estados Unidos, porque es que tenemos todo y vamos a tener la infraestructura para llegar a esos precios. Entonces pienso que todo lo contrario, pienso que estamos en el mejor momento para comprar porque vamos a seguir viendo esa valorización.
Estoy de acuerdo. Yo creo que el que quiere invertir, le gusta Miami, inviertan ahora. Y lo estamos viendo, o sea, sigue subiendo todos estos proyectos nuevos, vemos que salen a un precio y pasa un par de semanas y ya los precios se incrementan. Entonces, definitivamente yo siento que el tiempo de comprar es ahora. Totalmente. Entonces, bueno, ahora sí, ya hicimos esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia con nuestra experta que todos los días se cruza con este tipo de errores que cometen los inversionistas, y esto pasa mucho, y de verdad que quisiera mencionar este primer error, y es no buscar un buen asesor inmobiliario que los acompañen desde el principio al fin, porque hay muchos factores que desde el inicio se deben decir para que al final no hayan ciertos problemas con el financiamiento, con muchas cosas que pasan. Y de verdad que cuando el comprador, no sé por qué, de pronto no tiene esa información cuando vienen de Colombia, de otro país, que el comprador nunca paga una comisión al agente inmobiliario. Entonces, es un error muy grande no contar con esta ayuda sabiendo que no tienen que pagar nada y que por el contrario van a tener mucha claridad en toda la transacción. Qué importante eso, porque de pronto en otros países no funciona así. Aquí en la Florida, para recalcar un poco, el que paga la comisión de los agentes inmobiliarios es el vendedor, y el comprador pues tiene todo ese beneficio de contar con alguien con experiencia que lo lleva de la mano en el proceso. Entonces realmente el que quiera invertir aquí en la Florida definitivamente vaya por medio de un agente inmobiliario. ¿Okay? Sí, de hecho, Gina, complementando un poquito esa parte, que también a veces cuando van directamente a un proyecto porque creen que de pronto van a tener algún tipo de negociación por ir sin un agente inmobiliario, y no, aquí eso de verdad que me encanta el sistema, es muy organizado y aquí protegen mucho a la gente porque nunca va a haber ningún tipo de descuento por el hecho de llegar solo. Claro, no hay descuento, y de hecho yo veo que muchos grupos como el tuyo tiene beneficios. Totalmente. Tiene prioridad, tiene beneficios cuando ustedes son los que llegan con el cliente, versus llegar el cliente solo sin ningún tipo de representación. Entonces, definitivamente, ese es uno de los errores más comunes, es ir al desarrollador directo sin una persona de confianza que los represente y los apoye en la transacción. Totalmente. Ahora sí, te dejo, te doy la palabra. Tenemos desconocimiento, espérame, falta de un contrato adecuado. Bueno, la importancia de entender los contratos, ¿ok? Estos son contratos de compra y venta. Estos contratos generalmente tienen un depósito, que es una cantidad que se pone de depósito como buena fe de que ese comprador va a cerrar en esa propiedad. ¿Qué es lo que pasa con esto, Adriana? Que este depósito tiene varias cláusulas en el contrato y varias fechas importantes que, si se incumplen, pues puede ocasionar que haya una disputa o que el vendedor quiera quitarle ese depósito al comprador. No es tan fácil, no es automático que un comprador vaya a perder su depósito. Realmente es un proceso legal donde el vendedor tendría que oficialmente ir a demandar para quitarle el depósito al comprador, pero sí es importante entender los contratos que firman, ¿ok? Especialmente los contratos de los desarrolladores, pues son contratos que están diseñados para proteger al desarrollador, y es importante entenderlo. Y no es un contrato regular de compra y venta como en una propiedad que no es nueva construcción. Estos son contratos de 70, 80 páginas en inglés, que es importante contar con un equipo que te asesore y entiendas esas cláusulas del contrato. Correcto. Y ahí la importancia de tener también una compañía seria como la tuya, Gina, donde tú trabajas, los años de experiencia que tienes. En inversión extranjera, comprar a nombre de una persona, a nombre personal y no bajo una LLC. Recomiendo todo comprar por LLC, ¿no? Todos. ¿Perdón? No sé si alguien está haciendo alguna pregunta o está...
no Sí, tiene no el... sé si estaban preguntando. Bueno, te estaba diciendo, Gina, que es muy importante tener a una persona como tú, un aliado, que sea la compañía de título o un abogado que de verdad trabaje con nosotros de la mano, que si tenemos alguna duda al escribir ese contrato, ellos siempre nos van a estar ayudando porque nosotros somos los aliados de nuestros clientes. Nosotros debemos proteger a nuestro cliente y bueno, siempre lo digo que es algo muy serio y por eso es que trabajamos con personas como tú, Gina. Muchísimas gracias. Sí, muy importante con quién se trabaja. Y eso nos lleva a muchas formas de evitar problemas en el futuro, como por ejemplo, aquí tenemos tenemos desconocimiento del mercado local. Háblanos tú de ese, Adri. Bueno, Gina, sí, porque a veces cuando nosotros vamos a ofertar, digamos, lo que está pasando ahorita, también debemos proteger esa parte de que siempre nosotros como asesores inmobiliarios debemos ir a hacer esos comparables, educar muy bien al cliente que si el dueño está pidiendo más y no está sujeto a appraisal, el sujeto a appraisal es cuando están haciendo el financiamiento y llega ese avalúo por debajo. Entonces, bueno, ahí es muy importante que el cliente sepa si quiere seguir o no con este contrato. O sea, nosotros debemos saber qué está pasando en cada momento y educar muy bien al cliente y ser muy honestos y transparentes y decirles, el mercado está así, quieres ofertar por esta propiedad, tenemos el chance de hacerlo, puede que el avalúo llegue por debajo, pero si la quieres vamos a tener que dar un poco por encima, es ese tipo de cosas. Claro, Y entonces siempre el estamos en un momento diferente, entonces es importante saber en qué momento estamos para ver si nos vamos a ganar la propiedad o no. claro. Y cuéntanos en qué mercado estamos ahorita, Adri, ¿qué estás viendo tú? ¿Hay inventario? ¿Hay que Bueno, ser agresivo con ofertas? bueno, ahorita estamos en un mercado de compradores. Hay mucha demanda, poca oferta, porque todo se vende muy rápido. A una casa le llegan 30, 40, 50 ofertas. Entonces, de verdad que pues hay que saber escribir muy bien esos contratos primero que todo y para podernos ganar. O sea, si al cliente le interesa mucho esa propiedad, tenemos que tratar de buscar todas las herramientas para ganarnos la oferta. Y es Por así es. favor, Y yo si sé que ponen sus micrófonos en silencio, Angélica que Berrío. no sé cuál es el que está. Ok. Ya lo puse. Ok. Laura, si ayúdame porfis con los micrófonos. Listo. Gracias, sí. Y sobre todo estudiar también, o sea, qué tipo de retorno da esa propiedad, ¿no? O sea, el agente inmobiliario, el asesor inmobiliario realmente no solamente es mandar una lista de propiedades, sino hacer todo el estudio de mercado como lo haces tú, Adriana, y tu equipo, donde realmente estudian, o sea, un análisis comparativo del mercado, no solamente en el precio que están comprando, sino en el precio que se puede alquilar para las personas que hacen esas inversiones para alquilar, sacar cuál es el retorno, incluir todos los gastos. Entonces me encanta cómo trabajan ustedes, que es una asesoría completa. Sí, de hecho nosotros no ofrecemos, inclusive en preconstrucción, no ofrecemos todos los proyectos porque precisamente un inversionista está buscando valorización y retorno. Entonces nosotros antes de eso chequeamos, como lo dijiste Gina, esos comparables, ver que esté en una zona que todavía esté creciendo y que sepamos que le vamos a apostar a esa valorización y que obviamente también se rente rápido y se rente bien y que nos vaya a dar ese retorno que el cliente está buscando. Perfecto, así es. Bueno, aquí la próxima que tenemos es comprar a nombre personal y no bajo una LLC. ¿Ok? Y en este punto, es un punto bien complejo, es extenso, pero hoy vamos a tocar lo que más se puede resaltar de este tema, ¿ok? Cuando estamos comprando una propiedad como inversionistas internacionales,
para comprar la propiedad realmente que nadie pregunta nada y todo se hace muy sencillo. Si quieres comprar a nombre personal, no hay problema, el realtor te hace tu contrato a nombre personal. Si el dinero viene directamente desde el país donde te encuentres, no hay problema, viene el dinero directamente a una cuenta fideicomiso aquí en los Estados Unidos como mi compañía. Y no hay ninguna regulación o no se exige que estés comprando a nombre de una compañía, ¿ok? Pero ahí entra la asesoría de tu agente de bienes raíces, ¿ok? Por varias razones, comprar una propiedad a nombre de una compañía tiene ciertos beneficios que no comprarla a nombre de compañía. Entonces, por ejemplo, en las propiedades que las están comprando para alquilarlas acá, ¿ok? Cuando lo tienes a nombre de una compañía, pues tienes menos riesgos, riesgos de una demanda, riesgos de un problema, irían en contra de esa compañía y no en contra de los activos personales, ¿ok? Entonces, esa es una. Cuando se va a vender esa propiedad, ¿ok? Y no solamente cuando se va a vender, sino también cuando se hace la declaración de impuestos cada año, hay ciertos beneficios para los que califican las compañías que a nombre personal no se califica, ¿ok? Y una de las cosas más importantes de entender cuando el cliente quiere invertir en los Estados Unidos es que hay un impuesto de venta para vendedores internacionales y ese impuesto de venta es una retención que las compañías de título colectamos a la hora del cierre. Esa retención es grande, es más o menos un 15%, del 10 a un 15%, pero vemos más un 15%. 15% de $1 millón es un montón de dinero. Estamos hablando de $150,000 que se hace una retención, ¿ok? Esta retención no quiere decir que estén pagando 15% de impuestos en esa propiedad. No, es una retención, pero sí requiere un proceso adicional con un contador donde van a hacer un estudio, llenar unas planillas con el IRS y van a recuperar parte de ese dinero, ¿ok? Ya ahí entran los contadores a llenar estas planillas y a entrar información pertinente a esta transacción específica para determinar cuánto hay que pagar, ¿ok? Cuando las propiedades están a nombre de una LLC, con un solo miembro, también les aplica esta ley que se llama FIRPTA, que es esta ley de retención de impuestos a vendedor internacional, ¿ok? Vamos a elaborar un poquito más en el tema. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Gina, yo tengo una pregunta. ¿Esta LLC debe tener algún tiempo de existencia o el inversionista la puede crear con el fin de obtener el inmueble de la inversión en propiedad raíz allá en la Florida? Sí, para comprar realmente que el proceso de abrir una LLC es bien sencillo. O sea, Sí. yo diría que el proceso te demora unas 2 semanas, ¿verdad, Adriana? En abrir una LLC. Y que Sí, esté 2 registrada. semanas, correcto. Y generalmente lo hacemos antes, por ejemplo, si es preconstrucción, que a veces estas preconstrucciones se demoran 2, 3 años, lo hacemos antes, 3 meses antes de que ya nos digan que van a entregar la propiedad y para empezar con todo el financiamiento. Entonces, es dependiendo de la propiedad que se vaya a comprar. Perfecto, gracias. Ya después, yo creo que esa información está en el próximo slide donde hablamos del FIRPTA, que podemos elaborar un poquito más. De la LLC también me encantaría decir, Gina, algo importante es el impuesto de herencia, porque Estados Unidos cobra hasta un 40% de impuesto de herencia a una persona que compre a nombre natural, mientras que las compañías nunca mueren. Esta es otra o sea, ¿por qué se hace a nombre de una LLC? No sé qué más podemos decir de la LLC. Ah, bueno, y con lo que estaba preguntando Andrea también, Andrea, si se hace con el fin y sobre todo cuando hay financiamiento,
nosotros siempre recomendamos que por cada propiedad haya una LLC, por lo que está explicando Gina al principio, de que si hay una demanda solo van contra esa propiedad. Ya si es en efectivo se puede manejar diferente, pueden ser varias propiedades en una corporación, pero cuando es financieramente definitivamente una por cada LLC. No sé si hay alguna pregunta también de la LLC, algo más. Ayuda también como en la parte de la declaración de impuestos, cuando tienes varias propiedades, queda un poco más fácil la contabilidad si lo tienes separado. Correcto. Exacto. Una LLC, ¿cuántas propiedades puede tener para un inversionista? Mira, si es en efectivo, puedes tener X número de propiedades. La verdad que no sé hasta cuántas, pero lo que te digo, si es financiado, una por cada LLC. Porque el banco siempre va a querer proteger esta propiedad porque el banco es dueño de la mitad o de más de la mitad de la propiedad. No sé, Gina, si tú sabes si es en efectivo, hasta cuántas puede tener una LLC. No, es que realmente no tiene límite porque, o sea, es una entidad, es una empresa, es una entidad que se constituye y puede tener todos los activos que quiera. Entonces, realmente es recomendable que sea una compañía por cada propiedad, pero si esa LLC es dueña de todos los inmuebles que desee, no hay ningún problema. Donde sí llega a ser un conflicto es con los bancos. Si estás obteniendo financiamiento, el banco sí tendrá ciertos límites y algunas veces te hace también una compañía por propiedad. Precisamente para esto, ¿no? Para que los riesgos de las otras compañías no le vayan a caer a esto. De todas maneras, nosotros siempre recomendamos LLC a modo general, porque, o sea, siempre recomendamos que hablen con la persona especializada, que es el contador, el tributarista, porque hay personas que de repente tienen otras figuras, quieren manejar otras figuras que les convienen más, pero lo que más hemos visto y lo que más se usa es la LLC, que funciona como una SAS en Colombia. Yo quiero preguntar algo. Importante es si no quieren que se les haga la retención del 15%, Sí. deben de tributar como corporación, o sea, pueden tener la LLC, pueden formar la LLC, pero a la hora de tributar, de declarar sus impuestos, deben de cambiar la formalidad a corporación. Pero ya en ese caso, un contador, ya sabiendo la información específica de cada cliente, porque cada cliente es diferente, los puede asesorar de la mejor Perdón, una forma. pregunta, pero entonces en el caso de una preconstrucción donde la persona va a entrar a reservar aportando un capital, en ese momento no es necesario tener la LLC, sino que después cuando ya se vaya a hacer el cierre o con el tiempo. Correcto, Lili. ¿Cómo funciona? Es que los contratos uno los puede poner a nombre de la persona natural si todavía no tiene la corporación y se pone que se puede asignar antes del cierre, como un adendum que se puede asignar. Entonces ya antes de ir a ese cierre, cuando empezamos, bueno, primero es la corporación y luego empezamos con el proceso del financiamiento, ahí ya se hace el cambio en el contrato. Pero mientras tanto no, porque, o sea, si el proyecto se demora 3 años, cada año hay que renovar esa corporación, son $170 de renovación, hay que pagarle al contador de todas maneras que haga el ejercicio así haya estado en ceros, entonces yo digo, o sea, si no es necesario, antes, unos meses antes, ya hacemos ese proceso, que literalmente son 2 semanas que se demoran en abrirla. Ah, perfecto, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de este tema. Bueno, y por último, Adri. ¿cómo? Aprovechamos para Bien. Déjame ver si en el chat hay preguntas. Sí. A ver, ¿podríamos asimilarlo a la promesa de compraventa en Colombia? Sí, Andrea.
O sea, la promesa de compra-venta, el contrato que es de reventa. Generalmente en los proyectos, el contrato de los proyectos son contratos estándar. Digamos que el de reventa también es un contrato ya escrito, pero tienes varias opciones para señalar donde puedes jugar un poco con eso. Pero el que es del constructor es el que él hizo y ya, es estándar totalmente. No sé si eso conteste la pregunta. Bueno, y por acá también nos dicen qué pasa si después de haber dado el capital que exige el constructor, el comprador no lo puede comprar, le devuelven ese capital. Bueno, esto es algo muy importante que deben saber desde el inicio. La respuesta es no la devuelven porque primero debemos hacer una precalificación de que el cliente pues si va a financiar está preaprobado, tiene unos ingresos que lo respaldan y siempre hay forma de que si no es el financiamiento regular, siempre hay forma de conseguir un financiamiento privado, que la tasa de interés va a ser un poco más alta, pero es mejor eso por un tiempo mientras puede ir al otro tipo de financiamiento que perder el dinero. Pero sí, lamentablemente, si no, debe conseguir pagarlo en efectivo. Correcto. Ahí lo importante es que esos contratos, los contratos generalmente dan un periodo de contingencia de financiamiento. En ese periodo de contingencia de financiamiento, si algo pasa con el préstamo, se debe cancelar ese contrato en ese periodo de contingencia. Entonces hay que estar muy pendientes de las fechas del contrato que se está ejecutando. Exacto, sí, en el que propiedades ya construidas de reventa es más fácil, por todo lo que ha explicado Gina. En el de preconstrucción, sí, digamos que es, o sea, de entrada debemos saber qué debemos cerrar, de que vamos a conseguir el financiamiento como sea, si sea ir al privado o vamos a conseguir el dinero en efectivo. Y lo que explicó Gina, en el contrato de preconstrucción también tenemos esos 15 días que son para revisar el contrato en el que la persona se puede salir sin ningún problema y si ha dado algún depósito, sí se le devuelve. Claro, entonces lo importante de ese proceso de precalificar para antes de entrar en un contrato legal, pues realmente saber si calificamos para ese préstamo y vamos a cumplir las condiciones de ese contrato. Correcto. Gina y Adriana, tengo una duda. En Colombia tenemos el fenómeno en este momento de que muchos quieren migrar por lo que ya sabemos en temas políticos. Entonces muchas veces salta la pregunta, es bueno, si yo como inversionista, ¿qué es más conveniente? ¿Comprar en preventa o la que llaman en construcción? ¿O invertir en una propiedad que ya esté para la venta, una recompra? ¿Y qué beneficios migratorios pudiese tener ese inversionista? Es decir, si hay un tope de inversión para que ellos puedan adquirir esa visa de inversionista o si ya hay otras alternativas diferentes. Es una pregunta muy común en este tipo de compras o de negocios porque es lo que estamos viviendo en el país. Yo estoy en Colombia. Sí. Me encanta esa pregunta. Andrea, ¿quieres contestar algo, Gina? Te voy a dejar a ti contestar primero en la pregunta de si es mejor reconstrucción o que ya esté construido, porque realmente los dos tienen beneficios, depende de cada quien, pero te voy a dejar a ti contestar esa parte. Sí, bueno, algo muy importante, Andrea, y me encanta la pregunta, porque sí, mucha gente tiene esa duda que si invirtiendo en una propiedad le van a dar un beneficio migratorio. La respuesta es no. Ninguna propiedad, o sea, te lleva a una residencia ni a un tipo como de beneficio migratorio. Hay otras formas de hacerlo por medio de propiedades, pero ya es haciendo una figura de una empresa que compra varias propiedades y ahí entra ya como una administradora, porque siempre para el gobierno americano, es muy importante para dar ese tipo de visas de inversionistas, ver que van a tener unos empleados, pues unos residentes, o sea, empleados que vivan acá, que pueden generar todo este ingreso al país. Entonces es la manera. Hay otra visa que es por medio de una inversión que es
poniendo como en un edificio, después te van a regresar ese dinero, inclusive con unos intereses, y es la visa EB5, EB5. De hecho, el jueves los invito que vamos a tener un webinar muy interesante sobre este tema. Esta visa son $500,000 de inversión. Hace un par de años, hasta el año pasado, había subido casi a 1 millón y la volvieron a bajar. Entonces yo creo que es un momento de una oportunidad espectacular para la gente que quiere emigrar, porque aquí tienen el beneficio todo el grupo familiar, esposo, esposa, hijos menores de 18 años. Adri, Adri, explícanos un repites poco. eso, por favor. Qué pena, Gina, que te interrumpa. ¿Quién cubre? Esa visa No, le estaba EB5, pidiendo a Diana que nos repita esa parte de los $500,000. sí, son $500,000. Yo los voy a invitar al webinar del jueves donde vamos a explicar con más detalle el tema, porque es un aporte que tú haces a una construcción grande, de un hotel, de un edificio grande que tienen este permiso para otorgar ciertas visas, cierto número de visas, y la persona que pone estos $500,000 más los gastos de abogados, que son como otros 50,000 o 60,000, pueden obtener ese beneficio migratorio para todo el grupo familiar. El grupo familiar son esposo, esposa, hijos menores de 18 años. Okay. Qué interesante eso, no nos lo podemos perder. Súper interesante, porque de verdad que yo sé que, y no, mira que no solo en Colombia, ahorita Chile está en la misma situación, Perú, o sea, todos los países latinoamericanos están buscando esto mismo, entonces es una muy buena manera de hacerlo. Invertir en Florida. Y que es por un tiempo limitado también, ¿no? O sea, no es un producto que ha estado disponible hace años y que va a seguir disponible, no. De hecho, tu pregunta, Andrea, hasta hace unos meses te hubiéramos contestado lo que Adriana te dijo inicialmente, que era que desafortunadamente no solamente es comprar una propiedad y ya tienes algún beneficio migratorio. Realmente va más allá para obtener ese tipo de visas y de beneficios. Pero esto está muy interesante, entonces no lo perderemos el jueves, Adri, a las 7 de la noche. Compártenos el link para estar ahí súper pendientes. Claro que sí. Y también si quieres complementarme, Gina, lo que preguntaba Andrea, que si es mejor preconstrucción o algo ya construido. Claro, mi opinión personal es que depende, o sea, todos tenemos prioridades diferentes, algunos quieren venir a vivir aquí, algunos quieren tener una propiedad que tal vez quieran disfrutar un tiempo cuando vienen y el resto del tiempo quieren tener el beneficio del alquiler corto. Otros inversionistas tal vez están interesados en invertir en propiedades o edificios y tal vez rehabilitarlas o remodelarlas y venderlas. Hay otras personas que no quieren esperar 2, 3 años a que la construcción esté lista, sino que tienen de pronto un capital ahora y quieren ponerlo a producir, y hay propiedades ya de reventa que se pueden convertir también en propiedades vacacionales que dejan muy buen retorno, porque como lo hablábamos antes, el universo entero descubrió a Miami en la pandemia. O sea, aquí no solamente tenemos gente de otros países, sino aquí mismo en los Estados Unidos tuvimos más de 33,000 gente de Nueva York que se vino a vivir aquí el año pasado, solamente en un año, 33,000 personas. Entonces, hay muchas oportunidades, hay muy buen retorno en muchos proyectos, sea de nueva construcción, sea de reventa. Es estudiar un poquito más el caso de cada uno y también mirar con cuánto dinero se cuenta, ¿no? Para sí mismo ofrecerte la mejor opción en tu caso. Para eso podemos hacer una cita más personalizada y así Adriana te puede guiar de la mejor forma. Correcto. Gracias, Gina. Gracias, Gina. Bueno, y para terminar esta última diapositiva, este punto que me encanta, empecé por ahí diciendo que obviamente buscar un buen asesor inmobiliario, pero más allá es tener un buen equipo de trabajo, porque, o sea, nosotros no somos nosotras solas, no es Gina sola, no soy yo sola, no, somos un equipo. Ay, si me ayudan con los micrófonos, por favor.
Somos un equipo multidisciplinario, entonces contamos con un abogado de migración. Si la persona está buscando el beneficio migratorio, tenemos contadores, tributaristas, compañías de título, abogados. Entonces, y ya tenemos esas personas filtradas, que son las de confianza, las que sabemos que van a hacer un buen trabajo y que por eso va a ser un cierre exitoso. Listo, ahora sí sigo. Ahora sí, Gina, ese es tu tema. Así es. Ok. Entonces, ya ahorita comentamos un poquito de este tema. Para no aburrirlos, esta ley de FIRPTA surgió desde el 1985 porque venían inversionistas extranjeros, compraban propiedades, vendían, tenían una plusvalía, se llevaban todo el dinero a sus países y pues los Estados Unidos no tenían ningún beneficio de esta estructura. Entonces dijeron, ahora vamos a poner una ley y le vamos a retener a los inversionistas extranjeros el 15% de el precio de la propiedad, ¿ok? Para obligarlos a tener con esa retención un proceso de llenar unas planillas con el IRS y determinar cuánto realmente tenían que pagar. Entonces, ¿qué dice aquí? La retención entre el 10 y el 15 es un rango de porcentaje fijado por el gobierno americano para asegurarse que se cubre la obligación tributaria, ¿ok? Tenemos lo recomendable es contratar el servicio del contador para obtener el reintegro correspondiente, ¿ok? ¿Qué es esto? Cuando tienes un vendedor, tienes una propiedad, el vendedor es internacional, tiene la propiedad a nombre personal o a nombre de una LLC con un solo miembro y no tributa como corporación, la compañía de títulos se queda con el 15% de retención a la hora de la venta. Y ya viene este proceso con el contador para recuperarlos, donde tienen que llenar ciertas planillas, ¿ok? Hay veces hay que esperar hasta el próximo año fiscal para recuperar el dinero. Entonces, hay formas de evitar esta retención al cierre. Y las formas de evitar esta retención, una de ellas es que antes nos podíamos apoyar en esta excepción a la regla, pero ya no la vemos mucho, que es que si las propiedades valen menos de $300,000 y el comprador de tu propiedad te puede firmar una certificación jurada donde diga que ellos van a vivir en esa propiedad como su residencia principal, el vendedor se libra de la retención de vendedor internacional. ¿Qué pasa hoy en día? Adri, cuéntanos qué propiedades hay por menos de 300,000. Muy poquitas. Bueno, sí, la verdad, sí se puede conseguir una habitación, algo así, pero muy poco. Muy pocas, sí. Entonces, realmente que deberían de subir ya ese límite porque $300,000 hoy en día hay opciones, pero muy difícil. Y otra de las excepciones a esta regla es si se tributa como corporación, ¿ok? Entonces, puedes tener formada una LLC, pero esa LLC puede tributar como corporación por medio de una forma específica que envían los contadores al IRS, que es la 8832, donde se cambia la modalidad de LLC a corporación y así no hay la retención, ¿ok? Ojo, no siempre vale la pena evitar la retención, Adri. Por ejemplo, si tienen una LLC con 2 miembros, ¿ok? De dueños de esa LLC, pues no saldría mejor que te hagan la retención del 15% a que luego vayas a hacer tu planilla de impuestos como LLC de 2 miembros, porque ahí te cobran taxes como partnership y esa es 40% de impuestos que se pagan. Entonces, yo sé que es un tema muy complejo, que es un tema muy técnico, pero la invitación es, si van a comprar una propiedad en los Estados Unidos, tiene múltiples beneficios hacerlo a nombre de una compañía y no a nombre personal. Y van de la mano con su equipo, como dijo Adriana, para que el contador, el tributarista, les indique cuál es la mejor forma de hacer esos impuestos cada año para que pues tengan mayor retorno en su inversión, que al final es lo que todos estamos buscando. ¿Okay?
¿Tienes alguna pregunta más aquí en esta ley, Adri? Tobías pregunta en el chat, bueno, no con respecto a esto, pero dice, una vez cerrada la compañía, ¿qué porcentaje de financiación se puede tener para la compra del primer inmueble? Sí, de todas maneras, Tobías, algo muy importante y ese tema también lo vamos a tener muy pronto, y es que el financiamiento realmente, los ingresos que tú estás mostrando son los ingresos de tu país, o sea, o donde tú generes, pues, donde tengas tu actividad económica, eso es independiente de la LLC. Eh, no sé si contesto la pregunta, Tobías. Y Para que, agregar ahí, que sí. dice qué porcentaje de financiación se puede tener para la compra del primer inmueble. Generalmente es el 70%. Los Estados Unidos para inversionista extranjero generalmente ofrece programas del 70%. Ustedes ponen el 30% para comprar la propiedad. Correcto. No sé si me están escuchando. Sí, señor. Sí. Bueno, creo que quedó resuelta la pregunta que estaba haciendo. Precisamente estoy contando con el 30% para la compra del primer inmueble, que según lo que escuché está del orden de los $300,000 en adelante. ¿Ya? Tengo que Correcto. contar con aproximadamente unos $100,000 como recursos propios para poder acceder a esa primera compra. La pregunta que quiero hacerles anexa a lo que estoy haciendo acá es, yo soy arquitecto, estoy interesado en comprar, remodelar y vender. He estado hablando con una realtor de ustedes que se llama Angélica Díaz, ha estado asesorando bastante de muy buena forma. Estoy muy contento con esa asesoría. Que no le he preguntado lo siguiente, yo tengo mi equipo de trabajo acá en Colombia. Estoy actualmente haciendo varias obras acá y quiero trasladar este equipo de trabajo allá en la Florida. ¿Puedo hacerlo una vez que haya creado la compañía? ¿Eso es muy complejo o qué debo hacer porque pues allá la mano de obra es un poco complicada? Quiero empezar con mi equipo de trabajo acá, si es posible, o necesariamente tengo que hacerlo con personal de allá de la Florida. Señor Tobías, pues mi recomendación es que es un tema ya muy específico, entonces sí sería muy bueno que Angélica, la persona que lo ha estado asesorando, puedan hacer una reunión también por Zoom, donde esté presente. No sé si usted está buscando un beneficio migratorio al pasar su negocio, entonces ya sí sería un tema que hay que profundizar más. Entonces, si quieres, con mucho gusto, ya al final también nos puedes preguntar y te podemos pasar el contacto de un contador, del abogado. Sí, no, ella me ha facilitado ese tema. Quería escuchar de pronto de vos ustedes, porque eso no lo he tratado con ella, porque pues tengo mi equipo de trabajo acá que es muy bueno y me gustaría por lo menos poder llevarme unas 2, 3 personas que serían las que estarían dirigiendo en mi ausencia los trabajos que se deben realizar allá para efectos de remodelaciones, porque ese es mi tema, comprar, remodelar y vender para posteriormente de pronto pensar en construcción nueva y poder vender también, pero lo Claro, ideal es empezar con algo pequeño, ir creciendo en la medida que uno vea el mercado cómo se está comportando allá. sí. Pero para contestarle brevemente, señor Tobías, usted debe contratar personal acá en los Estados Unidos, que tengan un permiso de trabajo acá en los Estados Unidos. Correcto. Listo. Entonces, pero bueno, contrato un personal de allá, pero puedo llevar también de acá, una vez creada la compañía, a través de la compañía, solicitarlos con visa de trabajo. No sé, porque Claro, desconozco. sí, pero por eso le digo, eso ya es con el abogado, porque ya es una figura más legal. Entonces ya ahí sí nosotras no, pero con mucho gusto al final le puedo pasar los datos del abogado con el que trabajamos. Correcto. Muchas gracias. Bueno, a usted, gracias por participar.
Bueno, no sé, Gina, ¿en qué parte íbamos del FIRPA? Me perdí un poquito. Sí, sí, yo creo que cubrimos los temas que tenemos ahí. Que nos quedó claro, realmente la invitación es a saber que hay una retención que le aplica a los vendedores extranjeros y desde que se compra es importante hablar de este tema y la asesoría de un buen equipo, como tú lo mencionaste, para pues mirar la mejor forma de cómo se compra la propiedad, de cómo vamos a tributar y al final, como lo decía antes, el objetivo es pues sacarle el mejor provecho a las inversiones que hacemos aquí y eso solamente se logra con un equipo de la mano para que te asesoren desde el principio. Súper, perfecto. Tiene una pregunta, Adri. Tiene la manito levantada. No que dice Natalia Torres. ¿Alguien quiere preguntar algo más de este tema? Si no, seguimos. Bueno, al final yo creo que sí sería bueno de pronto hacer ya todas las preguntas para darle continuidad al tema. Bueno, entonces ahora sí, Gina, cuéntanos esto que para mí fue algo como, uno siempre sabe que hay fraude cibernético, pues en el tema como de los bancos, de que una tarjeta de crédito, pero ¿cómo hace que con propiedades? Mucho fraude y realmente que hemos visto casos muy tristes en los últimos años porque o sea, están estos hackers, ¿cómo dice hackers en español? ¿Cómo dice hackers? Bueno, esta gente que intersecta tu información personal y hemos visto muchas estafas de varias formas, ¿ok? Pero en cuanto al fraude cibernético, hay que estar muy pendiente donde se envían los depósitos. Como les comenté antes, todos los contratos tienen un depósito de buena fe y es muy importante que la cuenta donde ustedes estén enviando esos depósitos esté verificada no solamente por ustedes, por su agente de bienes raíces, entender quién es la compañía que está actuando como fideicomiso, porque hay veces son ficticias, entonces muy importante la verificación de dónde se envían los fondos, ¿ok? Como saben, las compañías de título, nosotros tenemos, hay compañías de título privadas, hay compañías de título que trabajan de la mano o de hecho son parte de la misma, del mismo desarrollador y es importante verificar todo eso. ¿Qué casos he visto, Adri? Hay veces hackean la cuenta del cliente, como ya ven que hay comunicación de una compra y venta de un inmueble en los Estados Unidos, entonces te hacen el seguimiento y de un momento a otro plagian la información de pronto de la compañía de título y le mandan un correo electrónico al cliente diciéndole tiene que enviar cierta cantidad o ya estamos listos para su cierre o tiene que dar un segundo depósito y hay veces los compradores sin verificar envían este dinero y pues ya sabemos que cuando un wire transfer o una transferencia se hace es muy difícil y casi imposible de volver a recuperar. Entonces, la invitación hoy no es asustarlos, ¿ok? Aquí amigablemente todos los Estados Unidos está diseñado y realmente la economía de los Estados Unidos cuenta con la inversión extranjera. O sea, no podríamos mantener nuestra economía saludable si no tuviéramos inversión extranjera. Entonces, no es para asustarlos, ok, aquí hay un ambiente amigable y seguro para las inversiones, pero sí hay que tomar precaución y realmente estudiar un poco bien con quién están trabajando, ok, siempre verificar las cuentas de fideicomiso, que dónde está yendo su dinero, okay, que es uno de los beneficios también acá. Los depósitos no van al vendedor directamente, en el caso de las reventas, no van al vendedor, generalmente no van al realtor tampoco, o sea, si de pronto ustedes están trabajando con un realtor y el realtor les dice, bueno, tiene que enviarme el primer depósito y envíemelo a nombre de Adriana Arango. No, no funciona así. Aquí los depósitos de compra y venta siempre van a una cuenta de fideicomiso. Y pues hoy en día, con tanta información en internet,
es fácil verificar las licencias de esa compañía, verificar el website, o sea, tener más información. Y en este caso, pues todos trabajamos en un equipo, ¿no? Entonces van con la recomendación de la gente que los está asesorando definitivamente. Correcto, sí, esa parte del fideicomiso es muy importante entenderlo, que aquí jamás nosotros los agentes inmobiliarios, ni siquiera para una renta, recibimos dinero. Siempre va todo directo a la cuenta, o sea, de la compañía, la cuenta fideicomiso, o sea, de la compañía de título o del abogado que está haciendo la transacción o del constructor, que por lo general también tienen una compañía de título que les presta esa cuenta fideicomiso. Sí, Entonces, bueno, creo que aquí ya, ahora sí podemos ir a preguntas y respuestas. Ya este era el último tema. Son temas de verdad importantes para tener en cuenta. Por aquí tenemos preguntas. Dice, si tienes un inmueble, ¿es recomendable vender o quedarse con el inmueble? ¿Qué piensas tú, Adri? Mira, sinceramente, fue un poco de lo que hablamos ahora, dependiendo del momento de la persona y dependiendo de dónde esté la propiedad, porque, por ejemplo, si está en una zona y es lo que, pues, mi perspectiva, si está en una zona que todavía está creciendo mucho, como decimos en Colombia, yo la dejaría engordar. Entonces la dejo y sigo recibiendo una renta y esperando más valorización. Si de repente está en una zona que ya está muy desarrollada y ha tomado muy buen precio y ya le estoy ganando muy buen dinero, sería muy buena opción venderla y poner ese dinero, invertirlo en otra zona que se esté desarrollando para ganarle esa misma valorización. Entonces siempre va a depender de dónde esté la propiedad. Habría que analizar, como dijimos al principio, hacemos estos comparables, vemos qué está pasando en la zona, qué proyectos de la ciudad vienen, todo eso va a influir. Claro que sí, opino lo mismo. Dependiendo también cuándo se compró, algo importante también es de la preconstrucción. Las personas que están interesadas en comprar preconstrucción, generalmente hay que tener en cuenta que es una inversión a largo plazo, no a corto plazo, ¿ok? Generalmente hay que esperar para que esté lista. Es muy buena inversión, pero hay que mirar las inversiones a largo plazo. Para corto plazo también hay otras opciones que, como decía Adriana, lo importante es mirar cuál es su prioridad, cuál es su objetivo, con cuánto dinero cuenta y tenemos realmente un portafolio de opciones y de oportunidades para todos. Ahí es que hacer un estudio más detallado. Sí, algo que también vimos mucho el año pasado, tomando en cuenta las tasas de interés que tuvimos tan bajas y que todavía tenemos, mucha gente hizo, ay, ¿cómo es que la palabra se me va? O sea, volvió a hacer el crédito sobre la propiedad. Sí, refinanció. Refinanció, se me fue la palabra por completo. Refinanció y aprovechó estas tasas. Entonces también todo va a depender del momento del mercado, de dónde está la propiedad. Entonces, bueno, pero si esta persona que nos preguntó si tiene una propiedad para vender, con mucho gusto podemos hacerle el análisis completo y decirle, no, quédese con ella un tiempo más o es momento de vender. Claro que sí. Bueno, Brick, muchas gracias. Si tienes un inmueble, ok. Creo que alguien había levantado la mano, pero como tenemos tantas Natalia Torres, ya hay maneras tú. Sí, soy yo. Estoy aquí en una celebración, pero no me quería perder este webinar. Miren mi cara, celebración en casa. Hoy es un día donde yo, como hay tantas cosas, yo me pongo a cocinar y todo eso. Natalia, te quería hacer una pregunta. El contrato que te envié hoy, porque ya yo estoy trabajando con Natalia. Con Gina. Con Gina, perdón, súper recomendada. No, iba a decir que yo era Natalia, la que estaba levantando las manos, pero que como no me había dado cuenta que era Natalia. Gina, la persona el contrato que te di hoy de la venta es
un chico extranjero argentino. Ok. Yo le dije que teníamos que vender el apartamento, o que él tenía, o sea, el comprador debe ser una persona que vaya a vivir ahí como su vivienda principal, y que tiene que ser menos, el apartamento está en, como viste, en 198, maybe se va a vender en 185 o algo así. Mi pregunta es, no importa si es en cash o convencional o como sea, no importa. ¿Y cuánto tiempo le hacen la retención y en cuánto tiempo se la devuelve? Bueno, en este caso, si tu comprador nos puede firmar una certificación jurada que ellos van a vivir en esa propiedad como residencia principal, no hay ningún tipo de retención ni de impuesto a tu vendedor. Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Como la propiedad es menos de $300,000, entonces nos aplicaría una de las excepciones que hablamos hoy, donde dice que si la propiedad vale menos de 300,000 y el comprador puede firmar una certificación que va a vivir ahí por lo menos el 50% del tiempo por los próximos 2 años, no hay retención. O sea, queda exento del FIRPTA. Ah, ok. Y si la persona dice es menos de 300,000, pero dice, por lo menos él vivió ahí 6 meses, porque él... Pero no es lo que el vendedor vivió ahí. O sea, la excepción es que el comprador va a vivir ahí en los próximos 2 años. O sea, eso es lo mínimo, lo máximo son 2 años. Sí, 50% del tiempo en los primeros 2 años, más del 50%. Ok, puede vivir entonces 1 año y 2 meses. Sí. Entonces, ¿Y qué pasa si, y a mí se me pregunta, bueno, tú sabes que yo soy abogado y se me pasa, o sea, el comprador firmó, voy a vivir 2 años, o 3 años, o más, o a ser mi vivienda principal, pero ¿qué pasa si él resulta que al año vende? Porque, bueno, la buena noticia para tu vendedor es que la ley de FIRPTA termina recayendo sobre el comprador. O sea, si algo sale mal, si el comprador incumple con lo que firmó, entonces el IRS va y le cobra esos impuestos al comprador, no al vendedor. El vendedor, después de que firma, ya se libra de responsabilidades. O sea, que por eso es que mucha gente se va a cuidar de firmar ese documento. Si no están seguros de... Si están comprando como residencia, también hay cosas que pasan, ¿no? O sea, tu intención es comprar como residencia principal por 2 años, pero si tienes alguna situación de fuerza mayor que te lo impide, pues, o sea, tendrás las respuestas para la IRS si algún día te las pide. Ya después podemos... Perfecto. Gracias. Más detalles. Gina, Dale, y Gina, gracias. en este caso que la propiedad cuesta $190,000, o sea, está tan bajita igual, tienes la retención. Sí. Lo que pasa es que la retención realmente, o hay veces algo que pasa mucho, Adri, es que, digamos, un comprador compra en 500 y, no sé, digamos que compra en 1,000,000 y está vendiendo en 700. Entonces, algunos realtors y algunos vendedores dicen, no hay retención porque no hay plusvalía. Sí hay retención. Independientemente si hay plusvalía o no, hay retención siempre, no importa el precio, a no ser que se acobijen con alguna de las excepciones que ahorita tratamos. Súper, muy interesante este tema. Bueno, son las 8:02. No sé si hay alguna otra pregunta. Una última pregunta, porfa. No sé si me están escuchando. Sí, señor Tobías, cuéntenos. A ver, es que dentro de la intención que tengo de comprar y remodelar allá inmuebles para la venta, yo estuve allá en Tampa en noviembre del año pasado y estuve tratando de analizar los sistemas constructivos y las normas que rigen la construcción en diferentes sectores. Veo que es un poquito complicado porque todo lo que siempre pregunté, no, es que la ciudad, y la ciudad pone de pronto demasiados problemas. Pregunto, ¿ustedes hacen algún acompañamiento para efectos de saber cómo son las normas que rigen un sector
en el que se encuentra la vivienda para que uno pueda comprar sin ningún problema? Claro que sí, totalmente. Perfecto. Listo, eso era lo que necesitaba porque es que la verdad, pues las normas acá son muy diferentes a las que se manejan allá. O sea, señor Tobías, nosotros como asesores inmobiliarios hasta el momento de la propiedad, ya de ahí para allá, cuando usted va a entrar en el tema de la remodelación, usted ya va a contratar a una persona que le llamamos un general contractor y ya esta es la persona que se encarga de dichos permisos con la ciudad. Pero desde el momento que estamos negociando la propiedad es nuestra responsabilidad decirle todo lo que pasa con la propiedad. Correcto. Eso, respondido a mi pregunta. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, nada, Gina, un placer haberte tenido en nuestro webinar. Este webinar quedó grabado para los que quieran tener el video. De verdad que es un tema muy interesante. Podemos ayudar mucho a nuestros clientes y, bueno, las personas que están pensando en invertir, que estaban conectadas, también tener todo esto presente. Entonces, bueno. Muchas gracias a todos por el tiempo. Adri, gracias por crear estos espacios porque realmente hay mucha gente que tiene la curiosidad de, bueno, ¿cómo puedo hacer esto posible? Y hay veces creemos que es como algo difícil de alcanzar y les repito, los Estados Unidos necesitamos la inversión de los extranjeros y tenemos un sistema fácil, rápido y amigable para que ustedes hagan sus inversiones aquí y de la mano de profesionales como Adriana, que tienen un gran equipo y soy testigo de los resultados que tienen de éxito con sus clientes. Entonces, muchas gracias por este espacio y por crear esta oportunidad para todos los que se conectaron hoy, Adri. Gracias a ti, Gina, y a todos los que se conectaron. Entonces nos vemos el jueves, que vamos a hablar sobre Edify. No me lo pierdo, yo tampoco. Claro que sí. Buena, feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche para todos.